Sí, Se escucha bien y todo. Ok. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a empezar a hablar de Fuego Cruzado y empezamos con el capítulo 1. Mi equipo está conformado por Valentina Aranzábal, que soy yo, Dan Levy, Luis Fernando y Francisco Javier. Bueno, una pequeña intro, bueno, todos los días millones de personas se exponen a un caudal inmenso de imágenes, estereotipos, visiones del mundo, valores y propuestas ideológicas. Diariamente muchas familias hacen de la televisión un punto de reunión y, o sea, todos nosotros nos sentamos en torno a la televisión y la vemos. Entonces ahí se configura el binomio clave de esta investigación, que es familia y televisión. Estudiar las mediaciones televisivas en el contexto familiar permite entender esta relación entre el televisor y el televidente. En las sociedades contemporáneas, donde este medio ocupa un gran lugar en la vida cotidiana, y además se puede entender que el proceso televisivo es un proceso comunicativo y es complejo, en el cual interviene lo individual, lo situacional, lo institucional y lo tecnológico. Y así es como el sujeto receptor se concibe como elemento activo dentro de este tipo de comunicación, y es la familia el principal escenario donde se realiza, donde está esta interacción de la que estamos hablando. Em, la reflexión teórica que emana de esta investigación se centra en el campo comunicativo específico de la investigación, de la crítica de audiencias. Ahí, ¿se cambió? ¿No, verdad? no. Ya. Bueno, el objetivo principal de los Cultural Studies, que son los estudios culturales, es definir el estudio de la cultura en la sociedad contemporánea. Como cultura se pueden entender los significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y los grupos sociales, ya así sea como las prácticas en las que se expresan dichos valores y significados, y pues en las que están contenidos. Dentro de este contexto, los medios de comunicación desarrollan una función importante al actuar como elementos activos de estas elaboraciones colectivas. Otro punto es la perspectiva de los usos y gratificaciones. Se desarrolló en parte como una respuesta a la tradición pesimista de los efectos mediáticos que existían en la teoría de la comunicación masiva, mientras que el giro teórico de los estudios culturales surgió en respuesta, y no a las limitaciones de la perspectiva de los efectos, que caracterizaba a las audiencias como víctimas pasivas de los medios, sino a la idea errada de que los textos mediáticos imponen sentidos que influyen en las audiencias. Esta tradición se caracteriza por cuatro elementos principales, que son los que podemos ver en la pantalla, en la parte inferior derecha, que son el compromiso con la temática social, lo que es por lo común supone una postura crítica, opositora y en ocasiones populista. Después tenemos al énfasis en las versiones ritualistas, expresivas o consumatorias de la comunicación, que es en oposición a las concepciones utilitarias o instrumentales. También tenemos una preocupación central por el texto y por los métodos apropiados para la decodificación textual en la línea del estructuralismo y la semiología. Y por último, tenemos a un interés por la relación entre la recepción de textos y el contexto
sociológico, lo que invita a una preferencia por el método etnográfico. Los estudios culturales resultan ser una perspectiva más cualitativa e interpretativa, o sea, es más cualitativo que cuantitativo, y se inclinan más por la acción. En esta tradición se rechaza la noción del contenido como producto terminado. Es decir, o sea, el contenido mediático solo adquiere sentido cuando se recibe e interpreta. Los estudios culturales ubican a los medios de comunicación dentro de sus contextos históricos y sociales más amplios. Em, la originalidad de Birmingham. Amand y Michel Materlat en 1997 explican los orígenes de la vertiente denominada estudios culturales. Esta corriente, que va a desplegarse en los años 60 y 70, tienen su origen en los estudios de crítica literaria de Frank Raymond Lewis, publicados en los años 30. Lewis rompe con esta posición conservadora que caracteriza a la crítica literaria de esta época. Es el primer teórico de la literatura inglesa que penetra en la aristocracia de Oxford y Cambridge. Y se opone abiertamente al capitalismo industrial como sistema y al lugar que ocupan los medios de comunicación en su desarrollo de en la Gran Bretaña. Con esta preocupación educativa, las aportaciones de Lewis se van aproximando a las diferentes formas de producción literaria basada en el análisis textual, en la investigación del sentido y de los valores socioculturales, que se opone a los métodos de la escuela funcionalista. Esta tradición es asumida en los años 50, que ven la expansión del sistema escolar gracias a un movimiento pedagógico en el que se compromete una generación de educadores de segunda enseñanza, que igualmente, o sea, procedentes igualmente de los medios modestos. Valoran, a diferencia de la teoría elitista de Lewis, los gustos de los alumnos de la clase obrera. Richard Hogarth en 1957, Richard Hogarth era un profesor de literatura inglesa moderna, y él publica The Uses of Literacy, traducido en Francia en 1970, con un título equívoco, si lo traducimos es La cultura del pobre. Y al año siguiente, en 1958, Raymond Williams, entonces docente en una institución de formación para los trabajadores, publica Culture and Society, en el que critica la disociación practicada con demasiada frecuencia entre cultura y sociedad. Más tarde, en 1964, la obra de Stuart Hall y Paddy Wanell cierra este periodo caracterizado por los análisis de estos diferentes autores, que responde a una demanda procedente de la escuela. Y ese mismo año es cuando se funda en la Universidad de Birmingham el Centro Contemporary Cultural Studies, que ahora que es mejor conocido como el Centro de Birmingham, donde se realizan los estudios doctorales sobre las formas, las prácticas y las instituciones culturales y sus relaciones con la sociedad y el cambio social. Richard Hogarth, el que les mencioné que era profesor de literatura inglesa moderna, fue el primer director de esta universidad. William en el centro reconoce su idea fundadora en las obras de Hogarth, Williams y el historiador Edward P. Thompson. Desde sus primeros trabajos sobre los medios de comunicación,
Williams critica el determinismo tecnológico y en cada una de sus intervenciones en este campo estudia las formas históricas que adoptan en cada realidad de las instituciones mediáticas, la televisión, la prensa y la publicidad. El enfoque culturalista que tomó como punto de partida los postulados marxistas acerca de la manera en que los mensajes de los medios se expresan y promueven los valores y las ideas de los grupos que producen, puesto que dichos mensajes se producen en contextos históricos y en grupos sociales específicos, y estos tienden a reproducir los intereses y visiones del mundo. Y pues la obra del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci tuvo una enorme influencia en esta corriente. La aportación de Gramsci reside sobre todo en su concepto de la hegemonía, que es la capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad. Y estas tres grandes influencias que mencioné serán el objeto de una apropiación crítica, y es la originalidad del centro de Brigham y de la problemática de los estudios culturales de aquella época. Todo esto consistió en lograr construir grupos de trabajo centrados en diferentes campos de las investigaciones. Y los campos serían la etnografía, el media studies, sería la teoría del lenguaje y la literatura y sociedad. Son unos ejemplos, pues. Vincular estos trabajos con las cuestiones suscitadas por movimientos sociales, especialmente el feminismo. Y este centro de educación emprende rápidamente estudios sobre las representaciones de la mujer y la ideología de la feminidad. Después tenemos el paso de la historia. Y pues para poder entender un poco la evolución de los estudios culturales, de los cultural studies, en el área de la comunicación, se distinguen tres etapas históricas que fueron planteadas por Al-Azutari en 1999. Aquí tenemos la primera generación, que fue la de los estudios sobre la recepción, e inició en 1973, 1973, cuando Stuart Hall publica por primera vez su texto Encoding and Decoding in the Television Discourse, así se llama. Y durante este primer periodo resulta clara la influencia de los usos y gratificaciones y de los trabajos posteriores que alertaban sobre la necesidad de atender al contexto social en el estudio de la recepción. El principio de la segunda generación se dio en 1982, como dice aquí en la diapositiva, bajo el concepto de audiencia etnográfica, así se llamaba la segunda generación, y esta abarcó los estudios sobre género, mayoritariamente tratados desde una mirada feminista. Las investigaciones sobre las funciones del medio en el entorno familiar, destacando a James Lull y a David Morley, y los trabajadores sobre el papel de la televisión, pero no el impacto, más no el impacto en la vida cotidiana. Así que mientras que la primera generación dirigía la mirada hacia el mensaje televisivo, esta segunda se concentraba más en el grupo social. Y por último, tenemos la etapa constructivista, que se incluye el conjunto de publicaciones que critican y cuestionan las aportaciones que hicieron estos estudios culturales, ¿no? Se da a partir de los 90, cuando lo que prolifera son las críticas y las posturas de rechazo, que eran muy, muy marcadas hacia esta corriente. Pero las críticas no solo fueron productos de los otros, también surgían de los propios culturistas
que desarrollaban una visión muy reflexiva hacia sus propios trabajos. Ellos mismos han comprobado sus limitaciones y han revisado sus perspectivas en profundidad. Hasta el mismo Morley acompaña una de sus más importantes investigaciones con un epílogo cargado de comentarios. Así que todas estas críticas son las que se consideran como una etapa más de avance y no solo como la clausura de estos estudios culturales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el apartado 2, el cual se denomina un recorrido por los estudios de recepción. Se divide en 5 subtemas. El primero son las bases de Stuart Hall. Aquí empieza hablándonos sobre Amparo Huertas Baidén, el cual en su libro La audiencia investigada nos explica que los culturalistas parten de la idea de que la comunicación mediática y la cultura están estrechamente relacionadas, pues entienden a la cultura como una red de significación que teje nuestra realidad, mientras que la comunicación sirve para producir, interpretar y mantener los significados que la conforman. De esta manera, la comunicación mediática no es simplemente una transmisora de mensajes, no solamente se dedica a mandar mensajes, sino que crea significados sociales. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahí la dejé en negritas fuertemente y dice, el poder no consiste en reprimir ciertas formas discursivas, sino en producir formas de relacionarse con el conocimiento. La que sigue, por favor. Aunque desde el inicio de la investigación sobre la audiencia intentan dar forma al proceso de recepción, recordemos que la persuasión fue una de las primeras preocupaciones que tuvo o que tuvieron los investigadores. Los estudios culturales suponen un destacado paso adelante en el conocimiento de la misma. Los estudios de recepción parten de premisas o proposiciones donde señalan que la audiencia es activa, pero más allá de una teoría de usos, consideran que el receptor construye los significados de los contenidos, bueno, de los contenidos mediáticos que recibe. Ya no se limitan a escoger el mensaje, sino, bueno, esto es importante, sino que lo intentan interpretar en función de sus cualidades psicológicas y sociales. Además, el dominio del lenguaje televisivo, eso también es importante, es de lo que estamos tratando ahorita, el lenguaje televisivo. Aquí ya empezamos a hablar un poco sobre la siguiente, ¿le puedes dar, por favor? Sobre Stuart Hall, el cual dice que la decodificación de los mensajes por parte de las audiencias se da de las siguientes maneras. Se divide o son en 3 partes. La primera es la lectura dominante, la segunda es la lectura negociada y la lectura oposicional. En la lectura dominante es aquella que interpreta el mensaje, siguiendo el código de referencia en que fue encodificado. Esto quiere decir que el receptor asimila los valores y las opiniones hegemónicas favorables a la élite, que son insertadas en el contenido. La lectura negociada contiene una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales. Por un lado, esta por un lado acepta como legítimas las definiciones hegemónicas, pero para la totalización. Pero por otro lado, sus propias reglas del juego, o sea, funcionan con excepciones a la regla, o sea, tiene 2 posturas. La lectura negociada está dividida en 2 posturas. Y por último, la lectura oposicional, la cual se refiere a los momentos en los que los receptores rechazan la interpretación de los mensajes con base en códigos dominantes, decodificándolos mediante códigos alternativos, capaces de cuestionar a las clases y a los grupos dominantes. La siguiente, por favor. En el tema 2.2 se denomina ¿Dónde quedaron las lágrimas? En este nos menciona el análisis de Eng Han sobre las interpretaciones y los usos que hacen las mujeres holandesas en una serie de televisión, la cual se llamaba Dallas. Aquí introduce una dimensión clave, la cual es el placer. La siguiente, por favor. Esta investigadora holandesa parte del problema de la popularidad y de la cuestión de la americanización de la cultura europea, a considerar las reacciones de los intelectuales en el suceso de este programa. De esta manera, la introducción de la dimensión del placer, o como les comentaba, la parte de la dimensión clave que es el placer, producido semanas a semanas con la intriga, la trama y los personajes, permite comprender un aspecto central, poco estudiado a la popularidad. Se le critica, bueno, a esta autora se le criticó su forma en la que obtuvo información, la información sobre la audiencia, pues la base empírica del libro pues se formó por 12 cartas, las cuales las recibió por medio de un mensaje, un aviso que publicó esta autora. La siguiente, por favor. Además, Ang revisa la ideología más mediática, o sea, la, la
¿cómo se dice? La ideología más media, prácticamente, que está presente en las cartas y la crítica de las posturas popularistas que tienen a avalar los siguientes, la siguiente, por favor, sin preocuparse por el gusto, con el argumento de que ninguna evolución estética posible es posible. El planteo conduce a cuestiones de hegemonía y resistencia a la correlación fantasía política. En el apartado 2.3 se denomina un diagnóstico social. Aquí los estudios etnográficos se interesan en los grupos sociales, se adentran en el campo de las diferencias genéricas y culturales, como son las identidades culturales, las nacionales, raza y etnicidad. Sin embargo, el punto clave o el punto de interés fueron las clases populares, como se mencionaba anteriormente. Se pretende obtener una perspectiva social del proceso de la comunicación masiva, del mass media. Se tiene que dividir en categorías, las variaciones individuales que se presentan en la respuesta de la audiencia de los mensajes mediáticos. Aquí un autor importante es Parkin, en donde nos muestra que la teoría se sostiene de que los miembros de las diferentes clases sociales de una sociedad se enmarquen dentro de que se llama sistemas de sentido o marcos ideológicos. El sistema de valores dominantes, cuya fuente social es el orden institucional principal, construye un marco moral que se inclina a refrendar la desigualdad existente en los términos de respeto. El sistema de valores subordinado, cuya fuente social o medio generador de la comunidad, y el sistema de valores radical, cuya fuente es el partido político que tiene una base de masas en la clase obrera. Este marco promueve una interpretación de oposición a las desigualdades sociales. La siguiente, por favor. Otra, por favor. Ahora sí. Ahora en el apartado 2.4 se denomina la familia frente al fuego. Aquí se ha visto que los estudios culturales han tratado una enorme variedad de temas y con enorme flexibilidad. Han profundizado en la desigualdad entre las clases sociales cuando dan sentido a la vida cotidiana, en las cuestiones de poder sobre las minorías étnicas, en las diferencias genéricas, donde se ha predominado la visión feminista, como lo mencionaba mi compañera al principio, la vida cotidiana, el feminismo, fueron importantes para destacarse en este ámbito. Aquí nos habla también un poco sobre el trabajo que tuvo Gerard P. sobre el feminismo y el consumo mediático y en la democratización de la comunicación mediática al dar poder al individuo en el proceso de la interpretación, entre otros temas. La siguiente, por favor. Una más. Ya por último, el análisis de la recepción. En este nos dice que la recepción, o bueno, el análisis de recepción, a diferencia de los estudios culturales que tienden a concentrarse en el estudio de los mensajes y de su significación sociocultural, se realizan simultáneamente análisis de contenido de los medios y de su recepción por parte de segmentos específicos en la audiencia. Aquí otra vez hablamos sobre Herman, el cual sugiere 4 puntos para comprender cómo se integran los medios a la vida cotidiana. ¿Te puedes dar una más, por favor? La siguiente. El primero, el primero para realizar un estudio significativo sobre el uso de los medios. Es necesario tomar en cuenta los diferentes medios de comunicación y examinar el ensamble comunicacional con el que se relaciona cada persona diariamente. Las audiencias integran los contenidos de la radio, la televisión y la prensa. El segundo punto indica como regla, los medios no son utilizados completamente o con total concentración. Leemos parte de las reseñas deportivas, hojeamos las revistas sin detenernos en todas las páginas, esto prácticamente todo lo hemos visto, nos vamos directamente a lo que nos importa, a las secciones que nos importan y cambiamos continuamente de canal cuando no encontramos nada que nos guste en la televisión. El punto 3 sugiere a los medios como una parte integral de nuestras rutinas y rituales cotidianos. Por lo tanto, no puede aislarse el uso de los medios, puesto que estas constantemente están interrelacionados con otras actividades, como observar o hacer el quehacer o realizar otras actividades, cualquier otra actividad. En otras palabras, la comunicación de masas y la interpersonal no se pueden separar. Para finalizar, el uso de los medios no se da en procesos individuales aislados, sino en procesos colectivos. Aun cuando se lee un periódico, uno no está completamente solo, sino en interacciones con familiares, amigos o colegas. Bueno, buenas tardes. Yo voy a exponer la Aires de Latinoamericanos. Son 6 subtemas. Yo voy a hablar de los 3 primeros. Primero, para hablar de los aires latinoamericanos. Los aires latinoamericanos
restituyen a la audiencia un rol activo y también una mayor capacidad de rechazar o negociar los mensajes hegemónicos de los medios. La que sigue, por favor. El consumo cultural. De acuerdo a su formación científica, se ha incorporado la antropología social de lleno de un estudio de la comunicación, y así podríamos pues, decir que está vinculada a los procesos culturales más amplios y a posiciones conceptuales más complejas e interdisciplinarias. Y, y la forma de analizar los procesos de recepción de la comunicación de masas es a través del concepto de consumo cultural, como el término consumo pues ha sido definido y utilizado como por diversas disciplinas como la economía, la antropología, sociología y la ciencia de la comunicación. Y en este caso, el autor propone una aproximación transdisciplinaria que ponga en relación las aportaciones individuales. La que sigue, por favor. Bien, con esto, García, aquí hay un control de los mensajes en los medios. El consumo de los mismos por la gente no es homogéneo, porque los públicos se dividen en un gran número de grupos diferenciados por variables socioeconómicas, demográficas y culturales. Cada grupo interactúa de cierta manera con ciertos tipos de mensajes de los medios. Como podríamos dar un ejemplo de las personas pueden tener ciertos gustos musicales según las brechas generacionales, las distancias económicas y educativas. Siguiente, por favor. Bien, los modelos teóricos. Aquí son 6 modelos teóricos los que se mencionan sobre el consumo cultural y que en su conjunto son necesarios para explicar aspectos del consumo porque ninguno es autosuficiente. Además, son modelos que se aplican a todo tipo de consumo, no solo el cultural, y resultan muy pertinentes para analizar la manera en que los grupos sociales usan y se apropian de todo tipo de productos culturales, desde los artísticos y hasta los académicos. La que sigue, por favor. Bien, aquí están los 3 primeros modelos. En el primero, este inculca en los trabajadores a través de la publicidad y otros medios las necesidades artificiales que los lleva a consumir y a reforzar las expansiones del capital. Sin embargo, el error de esa teoría consiste en creer que se puede desarrollar necesidades artificiales. Entonces podríamos decir que se necesita complementar este enfoque económico con el saber antropológico que explica cómo los usuarios seleccionan y combinan los productos y mensajes. En el modelo 2, aquí se pasa de ver al consumo como un canal de imposiciones verticales a considerarlo un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo. Podría ser como el modelo 3 es ahora en sociedades democráticas. El consumo es el área fundamental para construir y comunicar las diferencias sociales. La que sigue, por favor. Bien, el modelo 4. Aquí las diferencias entre los grupos elitistas y los subalternos en nuestro país no se dan como antes, mediante la oposición entre lo tradicional y lo moderno, sino sería como la adhesión diferencial a subsistemas culturales con diversas complejidades y capacidades de innovación. En el modelo 5, las personas ya actúan con frecuencia siguiendo deseos sin objetos, impulsos o una relación con personas determinadas, pero a pesar de no ser aprensibles, el deseo no puede ignorarse como cuando se analizan las formas de consumir. Pasando al modelo 6, aquí es a través de los rituales, la sociedad selecciona y fija los significados que la regulan, un proceso ritual que consiste en darle sentido a lo cotidiano. Mediante este modelo se rechaza la creencia de que el consumidor es irracional.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los frentes culturales. Aquí es para Jorge A. González. La comunicación, de acuerdo a sus palabras, es un proceso de construcción, reconstrucción de múltiples efectos de sentido a partir del lugar de que los interlocutores ocupan en la trama de las relaciones de fuerza que se escriben en relación con el dominio del campo ideológico preciso. Aquí podríamos decir que los individuos pertenecientes a las clases populares, dada una posición interna y contrapuesta a la hegemonía, se alejan de los usos y funciones prescritas por la clase hegemónica para practicar un producto cultural. Se explica lo anterior con el concepto de desniveles culturales, que podemos decir que la mayor o menor distancia que tiene cada clase social respecto a la manera oficial es que se sugiere la interpretación y uso de una determinada práctica o mensaje. Es a través de estos desniveles que las clases se separan y se distinguen. Siguiente, por favor. Bien, las diferencias y desniveles culturales entre los diferentes grupos sociales podemos mencionar que es importante que no son impermeables y se repelen entre sí, pero se comparten y se enfrentan. De esta manera, cada grupo social, sea dominante o subalterno, construye un significado distinto y contrapuesto de los mismos significados propuestos como válidos universalmente para todos los habitantes de un país o una cultura. Pero las diferencias y contraposiciones de los distintos grupos nunca se aleja de todo. Siguiente, por favor. Las telenovelas. Aquí podríamos comprender la importancia de las telenovelas en la vida cotidiana del público como tal. Se propone identificar qué lugar ocupa en la manera en que las clases sociales se relacionan entre sí, en lo que serían los procesos de constitución social del sentido. Las telenovelas constituyen un género de interés para todas las clases sociales, que sería un formato transclasista que incorpora rasgos ideológicos de todas ellas y que operan con valores e ideologías que al discurso social pues es algo común. Siguiente, por favor. La recepción activa, aquí otro autor, que fue Valerio Fuenzalida, él afirma que la influencia grupal es sumamente importante en la construcción del sentido que las personas confieren a los mensajes. Esto podríamos decir como el significado televisivo y las resignificaciones se van construyendo en confrontación con las percepciones de hijos, hijas, esposos, vecinas, vecinos y compañeras y compañeros en organizaciones civiles o religiosas. Siguiente, por favor. Ya para finalizar la medición televisiva, que se destaca la importancia del contexto sociocultural que la medición televisiva se disponen de altos ingresos, es solo una opción de entretenimiento o de información, mientras que para los de bajos recursos, la mayoría de veces la televisión es su único principal medio de entrar con un contacto con otros horizontes. Esos serían los 3 primeros subtemas. Se escucha, ok. Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, yo soy Vázquez Flavio Francisco. Y bueno, para motivos de esta exposición voy a hablar un poco acerca sobre el uso social de los medios desde las perspectivas latinoamericanas, que parten de la problemática más amplia de las culturas populares para repensar los usos, lecturas y apropiaciones de la comunicación. Para ello, primero tendríamos que visualizar cuáles son los fenómenos que generan el interés por las culturas populares. En este estudio, principalmente se habla de este Jesús Martín Barbero, en el cual, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es uno de los teóricos claves en esta materia, ¿no? Y él nos dice que este interés es generado por 3 fenómenos. Primero es la incapacidad de las teorías de la comunicación para explicar a la comunicación en cuanto a comportamiento colectivo y cotidiano,
al ignorar las condiciones de producción y reproducción del sentido. El segundo sería la ruptura con el inmanentismo, en la comunicación, que pretendía entregar a la comunidad, a la comunicación en sí misma, en lugar de pensarla desde las mediciones en que se construyen los procesos de producción simbólica, instituciones, organizaciones, lenguajes y sujetos, y miradas desde la cultura popular. Y el último sería el redescubrimiento de lo popular en la comunicación, que tiene que ver con la existencia de prácticas comunicativas aún vigentes en las clases populares, prácticas que a veces tradicionales, cultura oral, rumores, chistes, relatos populares y a veces retomadas a lo moderno, ¿no? Estas son las razones por, bueno, digamos que las cuales este Martín Barbero rechaza, digamos que la idea de lo masivo y rescata lo popular, porque esto último está hecho sí, de mestizajes, complicidades y contradicciones, ¿no? Ya que el principal mediador de la comunicación humana no se trata de los creadores de eso, bueno, de la comunicación en cuanto a la televisión, no se trata de los creadores del contenido, sino más sobre la familia. Y de hecho, el siguiente apartado habla precisamente de las mediaciones y sobre todo esto. Bueno, cuando hablamos de lo popular en ámbitos urbanos, donde la comunicación es masiva, por así decirlo, es una comunicación que está dirigida a las masas por su nivel de interés y su nivel, digamos que de alcance, la importancia está en visualizar lo que la gente, digamos que percibe como urbano y popular. Es ver los modos en que las masas populares reciclan su incierta relación con el Estado, su distancia al desarrollo tecnológico, la persistencia de elementos que viven de las culturas campesinas y el mantenimiento del aparato popular de la transmisión del saber. Este replanteamiento teórico nos permite visualizar que la recepción de los mensajes de la comunicación de masas no es pasiva por parte de los usuarios. Es como que erradicar esta idea del control de digamos que de las clases populares a través de la comunicación televisiva, ya que cada uno viene con sus ideas, con su cultura, que, bueno, lo que ya habíamos visto en clase, que tiene que ver con, digamos que, la biblioteca de significados que tiene cada persona, que gracias a su cultura, etcétera, uno va rechazando o agarrando ciertos significados que le son útiles según, pues eso, la cultura en la que uno vive. Martín Barbero propone, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Martín Barbero, reportes, ok, ok. Esto ya nos habla un poco acerca sobre el modelo de las multimediaciones en el siguiente apartado, ¿no? En el que, la aportación, en este caso otra vez de este Guillermo Orozco, es el de identificar las mediaciones individuales, situacionales, institucionales y tecnológicas que complejizan la experiencia televisiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, no, es anterior, perdón, es que me salté una, me pasé, perdón, anterior. Los lugares claves en la mediación, ok, perdón, eso fue un error de cálculo, ok. Los lugares claves en la mediación, una disculpa, son la cotidianidad familiar, que mediatiza la recepción televisiva porque es uno de los espacios claves de interpretación, de codificación de televisión, y no solo media el proceso receptivo, sino que también inscribe sus marcas en el discurso televisivo mismo. La temporalidad social, que funciona como mediador al optar la televisión por el tiempo repentino del que está hecha la cotidianidad y no por el tiempo producto valorado por el capital. Y la competencia cultural, esta media entre la televisión y las audiencias populares mediante la estandarización de los géneros, mientras que en las obras cultas se da una contradicción dialéctica con su género. En la cultura de masas, la regla estética es aquella de la mayor adecuación del género. Ok, siguiente diapositiva, ahora sí, por favor. Perdón. Vale. El modelo de las multimediaciones. Bueno, esta apropiación de mensajes televisivos se da antes, durante y después de la exposición a ellos, ya que digamos que su eje suele ser desde las ideas que tiene por su repertorio cultural y en general las vivencias digamos que el receptor o el usuario del discurso televisivo. Entonces, pues, es lo que ya dije antes, el usuario ya no se trata de una página en blanco que transcribe todo lo que se le dice por la televisión, sino un sujeto que con sus ideas adopta, rechaza las propuestas impuestas por el mensaje televisivo. Al final, la apropiación del mensaje, digamos que difiere mucho de la preinscrita por el creador del mensaje, porque las mismas mediaciones hacen que a pesar de que aceptemos ciertas partes de ese mensaje, pues las adecuemos a nuestro contexto, a nuestras ideas y a nuestro, digamos que nuestra idea cultural, por así decirlo.
Estos que están en pantalla son los estudios que se han hecho sobre esto, principalmente que tienen que ver con la familia, por ejemplo, en este caso familia, televisión y educación, la mediación familiar en la construcción de las audiencias y sobre todo cómo influyen sobre todo los padres en, digamos que la aceptación a ciertos programas o a cierto tipo de, sí, eso, de programas para sus hijos. Sobre todo se ve a las madres como las principales mediadores de la cultura, por eso, porque ellas son las que, digamos, que ven, son las que en primera conviven más con los hijos y en segunda las que ven y aceptan cierto programa o lo rechazan y dejan, y digamos que también ellas lo hacen mediante pues lo que ellos han aprendido de su cultura y de ciertas cosas, ¿no? Es razones también por las cuales ciertos programas tienen mayor o menor éxito, ¿no? Porque pues por lo general uno no decide qué ver en la televisión cuando es pequeño, sino que, bueno, por lo general, ¿no? Obviamente hay casos en los que se libran a las personas, pero por lo general no. Uno siempre es mediado por sus padres, pero eso no significa que aunque uno vea algo que no sea parte de ello, digamos que si alguien no ve algo que no le permiten sus padres, no significa que uno vaya a adoptar partes de ese discurso, porque también la misma cultura y los mismos aprendizajes y la misma, pues eso, el mismo contexto cultural nos va a definir qué cosas aceptamos y qué cosas no aceptamos del discurso televisivo. Muy bien. Siguiente diapositiva que habla, es precisamente, por ejemplo, otro, este es de Inés Cortejo, Portugal. Bueno, ella le dicen, ¿cómo la ves? El psicodrama aplicado al estudio de la recepción televisiva de los niños, que por el contrario, este estudio se propone sustentar que la propuesta psicodramática al poner en escena determinadas situaciones de la vida de un protagonista revela contenidos, significados, expresiones, sentimientos, emociones que en el relato verbal pueden ser suprimidos o postergados. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, esa no es. No, eso no, olvídalo. Mediación televisiva, se regresó. Ok, no sé qué pasó. Bueno, al final nos habla un poco acerca de los estudios complementarios, estudios que se hacen con base en estos descubrimientos anteriores, por así decirlo. Por ejemplo, el primero de ellos es la familia y la televisión, en el cual están los análisis de Leonardo Barrios, que nos habla sobre la comunicación y el aprendizaje a través de la televisión en el contexto de la familia, y el estudio de Luis Alfonso Guadarrama Rico, Rico, perdón, estudia la televisión teniendo en cuenta que la recepción televisiva tiene como espacio natural a la familia. Por ejemplo, esos son dos estudios. Después, otro que tiene que ver con otro tema, que es el placer y la política en la televisión, está el de Delia Crovi Druela, quien habla de la recepción televisiva y las aportaciones que se obtuvieron a raíz de esto, como el placer de visualizarla y estudiar, perdón, la vinculación entre los medios de comunicación y la credibilidad que manifiestan los jóvenes en torno a la vida política de México. Tú y espacio público, ese es otro de las, digamos que, de los acercamientos que se han hecho acerca de la televisión y en general digamos que el mundo, que es uno de ellos es el de Alejandro Grimson, perdón, Carlos Mazota y Mirta Varelli, que por ejemplo en este caso es el de un electrodoméstico en la ciudad, ¿qué? Hacia una, perdón, conceptualización del lugar de la televisión en el espacio público. Hay otro de identidad cultural y uno de los importantes, por así decirlo, es el de la cátedra televisiva, que es la iniciativa de las empresas televisivas para promover la investigación científica de las audiencias televisivas mexicanas. Se hizo un concurso de $1,000 que fueron otorgados a la institución superior mexicana que presente la mejor propuesta para realizar proyectos de investigación de la recepción televisiva. Y bueno, sobre los proyectos de cátedra, de la cátedra, pues algunos ejemplos de ellos son las encuestas sobre la televisión y la vida cotidiana, entrevistas focalizadas sobre la televisión y la vida cotidiana, grupos de discusión sobre la televisión y la vida cotidiana, guía bibliográfica, perdón, sobre audiencias televisivas en México, indicadores básicos de televisión y audiencias en México. Dentro de las categorías de ellas está, bueno, de ese estudio está el rating, demografía, audiencia, el canal y el negocio de la televisión. Otro sería el archivo hemerográfico sobre televisión y audiencias en México. Y finalmente, pues, monitores y diagnósticos de la programación televisiva en México. Pues teníamos una diapositiva, no sé qué pasó con las diapositivas, teníamos una diapositiva de despedida, pero bueno, una disculpa en esa parte, muchas gracias.
pues ha sido nuestra exposición. Espero que lo hayan mínimamente disfrutado o entendido un poco esto, que digamos que tiene muchos conceptos porque no es un estudio corto precisamente, pero pues muchas gracias por... Ah, mira, justo. Muchas gracias por su atención.